Muy buenos días, iglesia. Dios le bendiga en esta mañana. Es un gozo tenerles con nosotros, adorando y exaltando el nombre de Dios. Quiero que sepa que como iglesia hoy estamos regocijados de tenerles como invitados. Si le extendieron una invitación este domingo a la iglesia, créanme que lo hizo alguien que le ama. Lo hizo alguien que le estima, lo hizo alguien que pensó que era importante que usted estuviera con nosotros en esta mañana. Y para nosotros, entonces, es un motivo de alegría, de gozo, que el hombre todavía pueda reconocer que hay un Dios en los cielos que merece ser exaltado, que merece ser reconocido por nosotros. Acabamos de cantar parte de las cualidades de este Dios, pero también acabamos de cantar el favor de Dios para con nosotros. Cuando envió a Jesucristo, siendo nosotros pecadores, a morir por cada uno de nosotros. Así que quiero iniciar dejando esto claro en su mente, de que quien le invitó es alguien que le ama, quien le invitó es alguien que quiere que usted también conozca lo que él conoce. Así que sean todos muy bienvenidos, sean todos bienvenidos a la Casa de Amor, la Iglesia Bíblica de la Villa Olímpica. Nuestra intención en esta mañana es que usted pueda sentirse en familia, siéntase cómodo, siéntase en casa, siéntase bienvenido y amado por cada uno de nosotros. Iglesia, una gran oportunidad de manifestar el amor de Dios a todos nuestros invitados en esta mañana. Quiero invitarles a que me acompañen a la carta de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos completo, esta carta, y hemos llegado a una porción de este libro que es sumamente importante para nosotros. Son buenas noticias de salvación, es un mensaje de buenas nuevas de parte de nuestro Dios para nosotros. Así que Romanos capítulo 3, vamos a estar compartiendo en esta mañana, verso 21 al 31. Si usted no visita y quiere una Biblia, levante su mano, que uno de los siervos le va a hacer llegar un ejemplar de la Biblia para que usted pueda acompañarnos en el estudio de la palabra. Así que, hermanos, si algún visitante quiere una Biblia, por favor, levante su mano simplemente y nosotros le vamos a hacer llegar una palabra, una Biblia en este momento. Y si usted tiene un visitante, puede compartir también su palabra, su Biblia con esa persona. Romanos 3, versículo 21 al 31, dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno
Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas buenas nuevas de salvación para la humanidad. Gracias por esta noticia, Señor. Gracias por darnos el privilegio de enunciarlas en esta mañana, de compartirlas con amigos y familiares que amamos. Hoy estamos aquí porque queremos compartir con ellos lo que tú un día nos enseñaste a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo. Por esto, Padre, es nuestro mayor anhelo que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, trayendo convicción de pecado y trayendo convicción de verdad y justicia para nuestras vidas. Que tu palabra pueda reconciliarnos contigo y establecer la paz que nosotros necesitamos como humanidad, Señor. Bendícenos en este día. Gracias por el esfuerzo de cada hermano de invitar a alguien. Pero gracias por poner en el corazón de esos invitados el deseo de estar con nosotros en esta mañana. Bendice su vida, Padre. Que sus vidas no sean igual a partir de hoy, sin importar su decisión. Que hoy tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda traer la luz, la claridad que ellos necesitan para su vida. Toma sus cargas, toma sus luchas. Tú conoces, Padre, sus necesidades. Tú conoces, Padre, por lo que están pasando cada uno de ellos. Yo te pido que tú tomes, que tú aligeres sus cargas y que tú le traigas la paz que ellos están buscando en su vida. Te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero iniciar y quiero llevarlos a ustedes a pensar por un momentito simplemente, a identificar cuáles han sido las mejores noticias que ustedes han recibido. Brevemente, yo quiero que todos piensen, ¿cuál ha sido la noticia o la mejor noticia que hasta ahora yo he recibido? Vamos a ver si ustedes pueden identificar en su mente esa noticia, ese momento de algo que recibieron, de alguna noticia que recibieron. Vamos a ver. ¿Quiénes tienen ya esa noticia? Vamos a ver, levanten la mano los que tienen su noticia ya en su mente. ¿La encontraron? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes encontraron que la mejor noticia que recibieron fue el día que le dijeron, ustedes van a ser padres? Ahí está. Ese día para mí fue glorioso. 1 de noviembre me esperan con una cena espectacular en mi casa, un regalito con una prueba de embarazo positivo. Y yo me fajé a gritar como un niño. Y no puedo, y no creo que vaya a olvidar eso. Espero que Dios no me dé Alzheimer, pero mientras esta cabeza funcione, yo creo que ese día, ese momento va a estar en mi memoria. ¿A cuántos de ustedes pensaron quizás en una noticia de salud, que fueron al médico y el doctor le dijo, mira, no tiene cáncer, mira, tu situación de salud ya no va a continuar, encontramos tus analíticas, perfecto. Un tema de salud. ¿A quién le da una noticia? ¿Sí? ¿Quién pensó en una noticia de salud? Amén. ¿Y cuántos recibieron la noticia de que su visa ha sido aprobada? O su residencia ha sido aprobada. Estas son algunas de las noticias que terrenalmente nos alegran, ¿verdad? Nos llenan de alegría, nos llenan de gozo, de paz. Estamos gozosos cuando recibimos esta noticia. ¿Qué pasaría si hoy nos dan la noticia, ahora mismo recibimos toda una notificación en nuestros celulares de que se ha encontrado la solución al cáncer? Que sin importar el estadio del cáncer, ahora mismo se acaba de descubrir la vacuna o la pastilla que
va a solucionar este problema de salud en la vida de la humanidad. ¿Qué significaría esto para ustedes, para un amigo o un familiar? Esa noticia. Fuera una buena noticia, fuera algo que usted se atreve a salir del culto, simplemente hacer esa llamada y decirle, óyeme, me acaba de llegar una noticia increíble. Se ha encontrado la solución a tu enfermedad. Yo estoy casi seguro que la mitad de la iglesia sale al patio y hace esa llamada. Llamaríamos inmediatamente, porque sería una buena noticia. Si alguien te invitó esta mañana aquí, es porque se enteró o ha experimentado la cura que toda la humanidad necesita para sanar su alma y restaurar su relación con Dios. Si alguien te invitó, y me emociono porque sé que también para mí como pastor, tenerles en la casa de Dios es una gran oportunidad que todos ustedes tienen si no conocen a Cristo. Es la noticia, es el mensaje que un día cambió mi vida, me salvó, me sanó, me conectó con mi Dios. Entendí que realmente no era como yo pensaba, que realmente no era como yo tenía una idea, que sí, que yo era un hijo de Dios, que yo era bueno, que yo estaba cerca de Dios y que yo contaba con ese Dios. Un día alguien me predicó y me enseñó que mi condición como hombre humanamente no era favorable delante de Dios. Y yo necesitaba escuchar este mensaje. Y lo que han hecho los hermanos en esta mañana, amigos, es traerte para que tú puedas también conocer lo que ellos un día conocieron. Para que tú puedas escuchar la verdad de Dios y tú puedas también reconectarte con tu Creador. Y que quizás eso que tú estás buscando en el mundo fuera de la voluntad de Dios está precisamente en este lugar. Está en su palabra. Y la carta a los romanos es una carta que el apóstol Pablo le escribió a los creyentes en Roma porque ellos tenían un problema de entender la justicia de Dios. Tenían un problema de cómo ellos se miraban delante de Dios. Y Pablo habla a judíos que era el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que se le había entregado la ley de Dios, el pueblo que tenía una relación con Dios, y para ellos esto era ser especial. Y Pablo dice que ellos eran especial por esto. Antes de Cristo, los judíos era el pueblo de Dios que tenía la ley de Dios y el pueblo por el cual los demás pueblos tenían que conocer a Dios. Así que estaban los judíos y todos los demás pueblos eran gentiles, estaban fuera del pueblo de Dios. Y cuando Pablo está escribiendo a estos creyentes en Roma, está tratando de que ellos conozcan la verdad del Evangelio, que ellos conozcan en verdad qué es lo que ellos necesitan para justificarse, para adquirir el perdón de sus pecados. Y corrige tanto a los judíos que confiaban en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Y los judíos llegaron a confiar en que la ley de Dios era lo que le iba a salvar. Y el apóstol Pablo está tratando de que ellos entiendan de que no es suficiente, que la ley no vino para salvar al hombre. Y a partir de este texto y todas las porciones, hasta el capítulo 6 más o menos, el apóstol va a estar hablando y dando las evidencias de por qué la fe es el medio de tú y yo obtener el perdón de nuestros pecados y ser declarado sin culpa y ser declarados justos delante de Dios, que es la sentencia que nos va a dar la entrada a la eternidad. Hasta que Cristo no dicte sobre tu vida
justicia y te declares justo, no hay manera de conectarte con el Padre. Y por esto yo quiero compartir tres buenas noticias con ustedes de salvación, tres cosas que el apóstol Pablo le dice a estos creyentes en Roma que ellos tienen que mirar a la hora de pensar en la justificación. Y la primera se encuentra en el verso 21 y la parte del 22. Dice, pero ahora, es decir, ahora, porque antes él decía en el 20, él decía, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, verso 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Él concluyó la porción de la semana pasada declarando esto. Ya que por las obras de la ley, escuche esto, por las obras buenas que tú piensas que haces, por la obediencia que tú piensas que estás haciendo delante de Dios, la palabra de Dios dice que la ley de Dios no nos puede perdonar, no tiene el propósito de justificarnos delante del Padre. Así que aunque soy bueno, aunque pienso que estoy haciendo el bien, aunque pienso que estoy cumpliendo los mandamientos, la ley de Dios, dice su palabra, que la ley de Dios no tiene el propósito, no sirve para perdonar nuestros pecados. O sea, no se trata de lo que tú haces, ni de lo bueno que tú puedas hacer, ni de lo bueno que tú piensas que eres. Se trata de la justicia de Dios. Entonces, Pablo dice en el verso 21, pero ahora, es decir, no la ley como antes de Cristo, ahora después de Cristo, en este momento, la iglesia, los cristianos, la humanidad necesita conocer la justicia de Dios. Y él dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién dice ahí? En Jesucristo. Así que la primera buena noticia que tengo para ustedes es que la justicia de Dios se manifiesta o se revela por medio de la fe en la persona de Jesucristo. La justicia de Dios se revela, la justicia de Dios se da a conocer a nosotros por medio de la fe y no de la ley. O sea, la ley no es un reflejo, una manifestación de la justicia de Dios. La fe en Cristo es la revelación de la justicia de Dios. En el diccionario, la palabra justicia o justo nació de la necesidad de mantener la armonía y resolver los conflictos en una sociedad. La justicia se establece en la sociedad, y hablamos de justicia porque las sociedades necesitan un medio, normas que regularicen la convivencia entre ellos. Por eso usted ve que el símbolo de la justicia es una señora por ahí con una venda tapada, con unas balanzas. Se supone una justicia, ¿verdad?, igualitaria, que no va a tener discriminación para nadie y que va a hacer una medida justa en cualquier conflicto entre nosotros. Así que Dios proveyó la ley para que la humanidad y para pudiera convivir en medio de sus conflictos. Cuando Dios dice no matarás, no adulterarás, no robarás, está poniendo las leyes para que su pueblo pudiera convivir sin necesidad de entre ellos entonces matarse o ser injusto. El tema es que Dios también aplica la justicia a través de Cristo, porque entre Dios y nosotros hay un conflicto. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué Dios tiene que revelar su justicia por fe a nosotros los humanos?
si todo estuviera bien, si yo fuera hijo de Dios, si yo fuera bueno, si todo estuviera reconciliado con Dios, si no hay un conflicto entre la humanidad y Dios, ¿por qué Dios tiene que revelar su justicia a través de su Hijo Jesucristo para nosotros? Si Dios reveló su justicia por Cristo, esto nos indica que había un problema entre esa humanidad y ese Dios. Y si la justicia busca reconciliar, entonces Cristo es la persona que Dios provee a nosotros para reconciliarnos con el Padre. Esta justicia fue revelada, dice el apóstol Pablo, por la ley. La ley contenía en sí mismo una evidencia de ese Dios justo para nosotros. Los profetas, dice el verso 21, fue testificada por la ley y fue testificado por los profetas. Fue declarada por los profetas. La justicia de Dios estaba siendo revelada a la humanidad para que la humanidad pudiera conocer a ese Dios, que era un Dios santo, que era un Dios que nos amaba desde el principio. Se reveló a nosotros. Dios estuvo organizando su pueblo a través de la ley. Pero dice el apóstol Pablo también que los profetas, los mensajeros de Dios en la antigüedad, comenzaron a hablar de que vendría un Salvador, que vendría un Mesías, que venía aquel que salvaba a la humanidad. La justicia de Dios se manifiesta, dice el apóstol Pablo, entonces, en una persona. ¿Cómo yo conozco esa justicia? ¿Cómo yo puedo experimentar esa reconciliación, este conflicto entre el Creador y mi vida? Porque esto es muy personal. Esto es tu vida con Dios, mi vida con Dios. Yo tengo que pensar cómo yo puedo resolver mi conflicto con ese Creador. Por esto Pablo dice que la justicia, en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en una persona, Jesucristo. La justicia de Dios se experimenta por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que la fe tiene que ver con la capacidad que yo tenga de convencerme de algo, de que algo es verdad, es una certeza de aquello que yo no puedo mirar y alcanzar. La fe no se trata de venir a la iglesia, ni de nacer en una religión. El que yo haya nacido en un hogar católico, cristiano, mormón, adventista, no importa en qué religión tú naciste. Eso no te da fe. Porque la fe no se trata de nacer en una iglesia, la fe se trata de las convicciones que yo tenga sobre algo o alguien. Por eso la fe es el resultado del oír. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted lee, todo lo que usted aprende, forma una convicción en su vida. Si usted hoy no roba, es porque alguien en su casa le dijo que tomar lo ajeno es malo, ¿o no? ¿Verdad? Todos fuimos instruidos, no le ponga la mano a lo que no es de usted. Usted tiene que respetar a los adultos. Y así en la vida nos vamos formando en valores y convicciones. Eso es la fe. La fe es cuando yo me convenzo de algo, tengo la certeza de que algo es verdadero y yo entonces aplico esa verdad en mi vida. Así que si la fe en Cristo es lo que me permite experimentar la justicia, yo necesito convencerme de que Jesús, la persona de Jesús, recuerden que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús en la Trinidad representa la salvación de nosotros. No es solamente creer que hay un Dios. Todos aquí están aquí incluso porque creen que hay un Dios. ¿O no? Si usted fuera de lo que dice que no hay un Dios, usted no hubiese venido a esta iglesia hoy. Usted está aquí porque usted sabe que hay un Dios. Pero creer que hay un Dios
no redime, no me permite experimentar la justicia de Dios. Yo necesito entender que Cristo fue y es el autor de la salvación. Yo necesito entender que Jesús se reveló a nosotros, la humanidad, para que creyéramos en Él como nuestro Salvador. Así que la primera buena noticia que queremos compartir con ustedes es esta. La justicia de Dios se manifiesta o se revela por medio de la fe en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. La segunda buena noticia que tenemos en esta porción es que todos, escuche esto sí es maravilloso, todos somos perdonados gratuitamente. No tenemos que hacer nada para recibir el perdón de nuestro Dios. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina cuánto tienen hipoteca aquí de su casa? O de un préstamo personal. Vamos a ver, ¿quiénes tienen préstamo personal, hipoteca? Okay. Ay, mira, la mayoría, qué bueno. Ay, qué bueno que no estoy solo. Entonces, imaginémonos esto. Tenemos este problema en la cabeza. Yo no sé si a usted le pasa, pero todos los meses yo tengo que pensar en esto. Y no me gusta pensar, de verdad, que tengo que pagar ese préstamo. Pero todos los meses viene esa información de esa deuda a tu mente y te dice, recuerda, ese sueldo, esa quincena no es para Semana Santa. Recuerda que hay que pagar el préstamo primero, ¿verdad? Y usted está ahí como frustrado, que quiere irse para un resort y de repente ese pensamiento comienza esta semana a decirle, no puedes salir, no puedes disfrutar Semana Santa, quédate en tu casa. Y los que somos más humildes decimos, no, yo no salgo en Semana Santa porque hay mucho peligro. Sí, yo también lo he hecho. Pero la verdad es que la cuenta está en cero y no hay manera de salir. Si usted tuviera para coger un vuelo, usted estuviera ahora mismo en el aeropuerto. Pero es la mejor manera ¿verdad?, de conciliarnos. Así que tenemos esta deuda. Mire que hoy vine a dar buena noticia solamente. Y usted recibe ahora mismo en su celular otra vez una notificación del banco que dice, usted acaba de ser agraciado, su deuda ha sido cancelada. ¿Sería bueno eso? Yo creo que sería buenísimo. Yo creo que pudiéramos preparar la maleta para Semana Santa. Y elimináramos todos los peligros de Semana Santa. No hay peligro. Yo me voy temprano, yo llego temprano, yo salgo temprano. Yo voy a estar en un sitio tranquilo, en una villita. Pues esa es la segunda noticia que yo quiero compartir con ustedes. La segunda noticia tiene que ver con lo que Cristo hizo con nuestra deuda en la cruz del Calvario. Toda la humanidad está en deuda con Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a estos cristianos en Roma. Él está diciendo que hay una deuda, hay un problema entre el hombre y Dios, entre la humanidad y Dios. Y mire qué dice la parte final del 22, donde quedamos. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y lo primero que el apóstol establece es que todos estamos separados de Dios. La palabra destituido significa alejado, por cuanto todos están alejados de la presencia de Dios. Esta es la posición de toda la humanidad. De hecho, el resultado
que miramos en nuestra sociedad y en el mundo es la evidencia de que la humanidad está de espalda a Dios, de que nosotros estamos lejos de su presencia, de que no buscamos su presencia, de que no queremos su presencia, y si la queremos, la condicionamos o la limitamos en nuestras vidas. Es decir, yo puedo hacer de Dios un Dios a la medida de mi necesidad. Puedo ser un Dios a la medida de mi necesidad. Y cuando yo hago un Dios a la medida de mi necesidad, yo estoy haciendo un ídolo. Porque no es Dios. Yo tengo que conocer el Dios que la Biblia revela, para yo entonces creerle y vivir conforme a su propósito. Miren qué dice Génesis, capítulo 3, donde inicia esta situación. Génesis 3, verso 21. Al 24. Génesis 3, verso 21 al 24. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahí está la palabra destituido. Dios destituyó a Adán y a Eva en el huerto del Edén por causa del pecado, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué todos estamos destituidos de la gloria de Dios? Por esto que pasó en Génesis. En Génesis, Adán y Eva tomaron de lo que Dios le prohibió tomar. Y como tomaron del árbol que se le prohibió tomar en ese momento, ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Y desde ahí la humanidad ha estado fuera de la comunión con Dios. No es verdad que tú y yo estamos cerca de Dios. Y lo primero que tenemos que entender para creer en la justicia de Cristo es entender nuestra posición delante de Dios. Si yo no entiendo que estoy separado de Dios, entonces no veo la necesidad de creer en Jesús para acercarme a Dios. No sé si usted me entiende. O sea, si yo creo que estoy con Dios, no necesito a Cristo. Pero la verdad es que todos estamos separados de Dios. Y esto fue lo que un día yo entendí. Un día yo pensé que ciertamente yo era hijo de Dios y estaba con Dios y que Dios estaba conmigo. Hasta que me dieron la noticia de que no era así. Hasta que la palabra me mostró lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria, de la exaltación, de la presencia de Dios. Y ahí inicia la salvación de tu alma, cuando tú puedes reconocer que no estás cerca de Dios. Ahí inicia la salvación cuando tú y yo entendemos que necesitamos a Cristo. Cuando tenemos la humildad de decir, ciertamente yo soy un pecador, yo necesito creerle a la justicia, creerle al sacrificio que Cristo hizo por mí. ¿Por qué Cristo vino? Y eso es lo que Pablo dice. Él vino para darnos entonces la oportunidad de salvarnos, pero lo más interesante, de salvarnos gratuitamente. Miren que dice el verso 24. Siendo justificados, siendo perdonados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén.
Lo que le estoy diciendo en pocas palabras, que Cristo pagó nuestra deuda y que usted y yo ya no debemos. Ya no debemos. No han cancelado la deuda. No debemos delante del Padre. Lo único que el Padre está diciendo, crean en quien pagó por ustedes. Confíen en ese mensaje que le están dando. O sea, cuando usted habla en WhatsApp y vea la notificación que diga cuenta cancelada, no dude. Yo sé que hay mucha estafa, pero esta no es una estafa. Este es un mensaje de verdad. Usted puede creer. Usted puede creer que esa deuda cancelada en la cruz por tu alma y por mi alma es verdadera. Usted puede creer que Cristo pagó por nosotros. Porque si no creemos que Cristo pagó por nosotros, no podemos estar cerca del Padre. Él vino para que tú y yo creyéramos en Él y Él conectarnos al Creador nuevamente y estar nuevamente en comunión como estaban Adán y Eva al principio. Este es el mensaje, esta es la buena noticia, que la redención de Cristo, la salvación, el rescate de Cristo vino a nosotros. Él nos redime, Él nos perdona, Él nos rescata mediante el rescate que es en Cristo Jesús. La redención tiene que ver con el rescate de Cristo por nosotros, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante el rescate que Él hizo por nosotros. Todos somos perdonados gratuitamente por medio de la fe en su sacrificio. ¿Por qué? Porque el verso 25, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a quien Dios puso como ofrenda, como propiciación, como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, eso es maravilloso. Escuche esto. Escuchen qué fue lo que Dios hizo cuando envió a Cristo. Escuchen esto. Dios puso a Jesús como una ofrenda, como un sacrificio, a su hijo amado, su único hijo. Lo tomó, lo puso en una cruz para que lo crucificáramos y derramara su sangre. Y en esa ofrenda había una sangre preciosa, valiosa, que manifestaba el perdón de Dios por nuestros pecados. En esa sangre. ¿Saben por qué la sangre? Si usted sabe un poquito de lo que la palabra relata en el Antiguo Testamento, saben que Dios envió a hacer un templo, ¿verdad? Saben que Dios mandaba sacrificar corderos para derramar su sangre en un templo que tenía un espacio donde Dios habitaba y donde un sumo sacerdote imperfecto tomaba la sangre de los animales, entraba a ese lugar especial donde estaba la presencia de Dios, tenía que regar la sangre de los animales para que la ira de Dios se aplacara para su pueblo. Entonces, Dios estaba listo para mandar un rayo literalmente al pueblo de Baratá. El sacerdote tenía que entrar con la sangre de los corderos y regar la sangre en ese lugar para que la ira de Dios se aplacara. Ese hombre entraba con una soga en la cintura, una cuerda. Porque si ese hombre entraba a la presencia de Dios sin pecado o impecado, la presencia mataba. Y los demás sacerdotes entonces no podían ganar porque solamente se permitía a ese solo hombre entrar a ese lugar. Había otros sacerdotes dedicados a Dios, solo uno podía entrar a ese lugar y derramar la sangre. Cristo es la representación de ese sumo sacerdote. Cristo fue a la cruz
entró a la presencia del Padre, derramó su sangre, porque sin sangre, dice la palabra, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Él derramó su sangre por ti y por mí para perdonarnos. Y esta vez, ese sumo sacerdote no entró con una cuerda en su cintura, porque él era santo, santo, santo. Y su sangre contenía una perfección, un valor tan importante que Pablo dice que su sangre, en su sangre se manifiesta el perdón de nuestros pecados a causa de haber pasado por alto. Oiga, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Derrama la sangre por nosotros. Y ahora, todos tus pecados que hasta el día de hoy tú cometiste, y yo no conozco a nadie aquí, de los que están invitados por lo menos así de su vida íntima, pero yo te quiero decir esto. La palabra de Dios nos revela en esta porción que Cristo pasó por alto, no tus pecados, pasó por alto los pecados de toda la humanidad. Y yo sé que si tú piensas, si yo te digo a ti, piensa en alguien que sea peor que tú en la tierra, usted puede hacer una lista de personas que son peor que usted. Así, hablando humanamente, usted podría hacer una lista de personas que son peores que usted. Pero Cristo no pagó solamente por esos que son peor que usted. Cristo también pagó por todos tus pecados y por mis pecados. No importa lo que tú hayas cometido, no importa lo que tú hayas hecho, no importa qué tanta vergüenza tú sientas, qué tanta culpa, qué tanta carga tú sientas de venir a Dios. Lo que Pablo está diciéndonos a nosotros, la buena noticia es, mira, cree en lo que Cristo hizo por ti. Cree que su sangre pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos tus pecados hasta el día de hoy han sido pagados en la cruz del Calvario. Pero lo mejor aún, mis pecados de mañana ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Y los tuyos también. Dios lo que quiere es que creamos en el sacrificio de su Hijo. Dios lo que quiere es que validemos el sacrificio de Cristo, que digamos, sí, Cristo murió por mí, sí, soy pecador, sí, necesito creer que Cristo es mi Salvador. Es esto lo que Dios está buscando en nosotros. Porque ya la deuda fue cancelada en ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y por esto, la salvación es gratuita para todos. Cristo es el único que ha derramado sangre por la humanidad. ¿Por qué es Cristo? ¿Por qué es Cristo y nadie más? ¿Por qué es solo Cristo y nadie más? Porque ninguna otra persona, ningún otro Dios, ningún otro santo, no importa lo que usted pueda pensar, ninguno de ellos derramó sangre por ti. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios exige sacrificio para poder perdonarnos. Y por eso es solamente Jesús, el autor, el consumador de la fe, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso solo a Él adoramos, por eso solo a Él glorificamos, por eso solo Él es digno, porque fue el único que derramó la sangre preciosa de nuestros pecados. Su sangre hace pasar por alto todos nuestros pecados, no algunos, todos tus pecados. Él lo pasó por alto, Él lo cubrió, Él no lo toma en cuenta. Él te acepta y me aceptó a mí con mi condición también. Y por último, la tercera noticia que quiero compartir con ustedes esta mañana, precisamente es que somos declarados justos cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Cristo y no en las obras que nosotros podemos hacer. El problema con la humanidad, el problema con nosotros, es que no confiamos en la obra que Cristo hizo y creemos que nosotros podemos hacer
obras para salvarnos, que podemos hacer algo para llegar a la eternidad. Y el apóstol quiere que nosotros entendamos que no es así. No es así. ¿Por qué? Dice el verso 27. Si Cristo murió por nosotros, si Él nos justifica por medio de la fe, dice el verso 27, entonces la pregunta sería para nosotros, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? El orgullo, ¿dónde queda? Si la justicia es por fe, ¿y qué va a pasar con lo que yo hago? Eso es lo que Pablo está preguntando. ¿Dónde está la jactancia si es por eso? Dice, queda excluida. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe, nuestra obediencia, lo que hacemos, queda excluido, queda eliminado. Somos declarados justos por la fe para eliminar cualquier mérito humano. De eso se trata la salvación. Donde yo reconozco que no tengo méritos y los únicos méritos que se deben de reconocer son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No hay jactancia, no hay ego, no hay manera de tú y yo sentirnos orgullosos de que somos buenos y vamos al cielo. No es verdad que vamos a llegar al cielo y nos van a pesar en una balanza para saber cuáles son las obras buenas y cuáles son las obras malas. No es verdad que Dios al final, cuando lleguemos a la eternidad, va a pasar un balance y va a decir, bueno, tú hiciste 100 obras buenas y 80 malas, perfecto, ven, entra a la eternidad, porque tus obras buenas fueron más que las malas. Eso nada más pasa en los muñequitos. Eso nada más lo vemos en los muñequitos. La verdad, amigo, es que el día que lleguemos a la presencia de Dios, el Padre va a mirar quién se sube en tu peso. El Padre, y hay un video por ahí que Manuel estuvo compartiendo con nosotros, un video un poco viejo, hace mucho también, donde las personas llegan al cielo y llegan con su folde de obras buenas y se suben en el peso para ser pesados y entrar al cielo. Y todos los que llegan con su folde lleno de obras buenas son condenados a la eternidad, porque ninguna de sus obras cumple con lo que el Padre necesita. Y llega alguien sin folde, y cuando se va a subir, viene Cristo y le dice, no, yo subo por ti. Y Cristo sube a la balanza. Eso es lo que va a pasar en la eternidad. En la eternidad va a pasar quién se sube en tu peso. ¿Quién se sube en tu peso? ¿Tus obras o Cristo? Cristo es el único que va a poder llevarnos a la eternidad. Si le creemos. Por eso tenemos que quitar el folde de las obras, dejarla a un lado y confiar en que en Cristo es suficiente. Porque es por la fe, dice el verso 27 al final. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Conclusión del verso, conclusión de la porción. Concluimos pues que el hombre es justificado, que el hombre es perdonado por fe. ¿Sin qué dice ahí? Sin las obras. ¿Cómo yo adquiero el perdón de mis pecados? Por la fe en la persona de Jesucristo. Sin las obras. Esto no se trata de las obras de nosotros para la eternidad. Algunos dicen, pero así sí es fácil, por fe y ya, por gracia, gratuito, por fe y ya, así. Sí, y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, usted no puede hacer lo que usted quiera, pero usted es salvo sin las obras. Porque el Evangelio no es para usted hacer lo que usted quiera.
del apóstol, uno, la idea del apóstol Pablo, al finalizar esta porción, amigos, hermanos, es que podamos entender que el hombre en la obra que Cristo hizo por todos nosotros. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Hoy necesitábamos compartir con ustedes estas noticias. Quizás para algunos es un mensaje que anteriormente ya habían escuchado. Quizás para otros un mensaje nuevo sobre la necesidad de acercarse a Dios. Yo sé que algunos de ustedes ya habían escuchado esto. Yo sé que quizás para otros es algo totalmente nuevo. Wow, no había visto esto de esta manera. Pero sin importar si lo habías escuchado anteriormente o si es nuevo para ti, esta es la verdad de Dios. Esta es la buenas nuevas de salvación que Cristo nos trajo en su sacrificio. Este es el mensaje que esta iglesia proclama y predica a todo ser humano. Porque entendemos que la reconciliación entre el hombre y Dios se encuentra en Cristo. Y la paz que estamos buscando se encuentra en su voluntad. Y que la reconciliación de nuestras faltas delante de Dios se encuentra en el sacrificio que Cristo hizo y no en nuestras obras. Así que sin importar cuál sea tu caso, quiero que sepas que hoy puede ser uno de los días más importantes de tu vida. Has escuchado 3 buenas noticias. Has escuchado el remedio que transforma la vida del hombre. Has escuchado el mensaje que te transforma y te lleva a la eternidad, que elimina tus pecados sin importar qué tan grave tú pienses que son. El mensaje que quita nuestra vergüenza, porque cuando pecamos, cuando fallamos a nuestros seres queridos, esposa, hijos, padres, cuando le fallamos a las personas a nuestro alrededor, yo sé que a veces hay vergüenza, hay carga, pero este es el mensaje que quita tu carga. Este es el mensaje que quita tu culpa. Este es el mensaje que te va a libertar de tu alma, que te va a traer paz para con Dios, que te va a acercar nuevamente a Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados de Dios. Y si hoy tú no miras a Cristo, si hoy tú no puedes mirar a Cristo como tu Salvador, te estás perdiendo de la mejor oportunidad de tu vida. Hoy es un día donde tu vida puede ser cambiada, o donde tu vida puede iniciar un cambio y transformación para la gloria de Dios. Este es el mensaje que te va a unir al plan de Dios y su reino en la tierra. Este es el mensaje que de pecadores nos hace hijos y nos agrega al plan de Dios para que el reino de Dios siga siendo predicado y expandido a toda la humanidad. Y hoy tú puedes ser parte de ese plan. Y hoy tú puedes encontrar el propósito por el que Dios te ha traído aquí.